encanta el Crossfire, pero lo más que odio del puto Crossfire es el hecho de que cada vez que se daña algo es casi imposible conseguir las malditas piezas. Eso sí que me encojona. Porque viene el MR2, se daña, un maldito Toyota. Al final del día es como que las piezas de un Corolla, las piezas de tantos carros le pueden servir. Y al final del día, tras de que existen miles y miles y miles de piezas universales también que le van a servir para arreglarlo, sean caras o sean baratas, el punto es conseguirlas. En los Mustang es la misma mierda. En los Mustang son Legos. Se rompe una pieza, se daña una pieza y tú puedes conseguirlas tan rápido, genéricas, originales, de lo que sea, y las consigues. O al final del día, tanto en muchos otros carros, tú vas a un junker y consigues las piezas. Pero adivina qué, con el puto Crossfire, se dañan las cosas donde tú te metes en eBay y no encuentras ni una. Y después, como Puerto Rico es tan maravilloso también, y la gente es tan maravillosa, es como que, necesito mandarle, consigo una pieza. Necesito mandarla para Puerto Rico. No hacemos international shipping. Tienes que enviarla a un lugar en los estados si la quieres. Entonces yo pido una pieza, no me llega a Puerto Rico y después tengo que contar con otra persona con la cual obviamente pueden que pasen 1000 circunstancias donde la pieza se me puede perder antes de llegar. Después termino yo doblemente jodido, donde ahora vamos a decir que no existía la pieza, consigues una, la tienes que mandar a otro lado para que te la manden a ti, se pierde, te quedas sin pieza. ¿Qué haces? Te cagas en tu madre, es lo único que puedes hacer. Honestamente, aunque me encanta el condenado maldito Crossfire, detesto lo difícil que es conseguir piezas para cada vez que se tira un maldito peo. Me revienta, me arruina el día cada vez que es como que se dañó tal pieza. ¿La puedo conseguir? No, está descontinuada. Está descontinuada y tienes que buscarla en eBay, a ver. La busco en eBay, no existe. La buscas en el internet, descontinuada. O cuando la consigues, da la casualidad original, 800, 900 pesos por una mierda de pieza. Que es como que, fuck me. Hoy quiero enseñarles que me llegaron los cinturones nuevos para el Crossfire, ya los monté, y la realidad es que se ven cabrones y estoy loco por terminar todos los interiores del carro, que todavía me falta, honestamente. Me faltan las sillas, me falta el guía, que creo que mandé a pedir uno, como que lo mandé a pedir, pero no estoy 100% seguro si ellos cogieron la orden, como que yo les di las especificaciones que yo quiero para el guía, pero no me pidieron depósito ni nada. No sé si de repente lo terminan y me mandan un mensaje que lo hicieron y después tengo que pagar, no sé. El punto es que mandé a pedir un guía nuevo para el Crossfire. Tengo que retapizar todos los interiores, arreglar específicamente esta parte aquí que está bien fea. Y después todo, yo voy a retapizar la silla entera. Pero obviamente la razón por la que lo estoy haciendo es porque esta parte está fea. Y tiene los cinturones nuevos. Los cinturones están hechos por una compañía que se llama Safety Restore. Tú mandas los cinturones y supuestamente en 24 horas te los cambian. Eso se nota que funciona en Estados Unidos. Aquí un carajo, aquí fue una semana. Pero, pues por lo menos, realmente yo los mandé y me los mandaron de lo más bien y se ven brutales. Obviamente no hubo problemas para instalarlo. Mañana voy a ir a un rally de SRT, que va a ser mi primer rally de SRT, porque cada vez que me han invitado a este rally, el Crossfire le da con tirarse un peo, se daña algo y no puedo ir. Honestamente, esta vez fue como que, mira, esté o no esté jodiendo, el cual a cada rato le da con joder, me importa un carajo. Va a ir sí o sí. Y después me decía, no, pero siempre puedes usar el otro SRT. No voy a usar ningún cabrón otro SRT. Tiene que ser el mío, porque para algo es mío. Y para algo le he invertido dinero para poder llevármelo en las corridas y disfrutármelo. No para que de repente es como que, durante el año entero el carro está maravilloso, pero cuando llegue ese momento que lo quieres usar, no, a joder, ¿sabes? No. Las cosas son como yo diga, no como él diga. Por lo tanto, mañana, rally SRT. Vamos a ver cómo se comporta. La realidad es que es un dolor de cabeza. Maldito Crossfire es un dolor de cabeza. Pero esos momentos que no es un dolor de cabeza me lo disfruto. Y por esos momentos son los momentos que yo me quedo con él. Si no fuera por esos momentos, lo mandaría para el carajo también. Pero ese es el problema de tener carros viejos, que siempre están dando problemas o dan por donde joder en algún momento. Pero, pues, ¿qué se puede hacer? No voy a venderlo. Pero pues, vamos a ver qué carajo les cuento la próxima vez, a ver si el
Crossfire se puso pendejo conmigo mañana, o si se porta bien y hace lo que tiene que hacer y todo sale muy bien. Ya tú sabes. Pero nada, hasta la próxima. Vamos a ver cuál será el próximo video. Vamos a ver si sale todo bien. Ojalá salga todo bien. Porque mira que la con joder. Maybe you're in Australia, maybe even on the coast, disguised in regalia and making them